Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semana a semana, gracias. Y muchas gracias también a los que colaboran con TLV1. Su colaboración es fundamental para que podamos continuar en el aire y llevarle como siempre queremos toda la verdad. Saben que transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, nos ilumine, nos guíe, ¿no? nos conduzca por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Programa de hoy, vamos a seguir tocando temas que tienen que ver con la energía argentina, ¿no? En este caso vamos a tocar también el tema que tiene que ver con la hidroelectricidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia de esto que se desarrolla en la Argentina desde 1891 en la provincia de Córdoba, según me da letra nuestro invitado? Y por supuesto el desarrollo, cómo fue, cómo estamos, ¿no? Qué aprovechamiento se ha dado, ¿no? Qué aportes ha dado también todo esto, la integración, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado en todo el país y por supuesto también lo que tiene que ver con nuestros países hermanos, ¿no? Especialmente con Uruguay, Paraguay. ¿Cómo vino todo esto? Todo este trabajo vamos a analizarlo históricamente en los hechos concretos y por supuesto qué es lo que podemos avisorar, ¿no? Por supuesto todos los que quieren incorporarse pueden hacerlo a través de este correo electrónico, proyectoargentino@yahoo.com, cualquier comentario, ya lo hemos hecho en programas anteriores, y los invitamos a que pongan su comentario, a que den su opinión y también alguna alternativa que vean. Para mí es un gusto empezar, seguir este ciclo de programas que estamos haciendo de conciencia nacional frente a nuestros recursos, con el licenciado en Ciencias Políticas, analista, también internacional y nacional, director del Portal Energético Internacional y fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Argentino. También escritor, ¿no es cierto?, de La Maldición Argentina, un libro extraordinario. Y también ha hecho otros dos, entre 8 libros, el proyecto nuclear y también el desarrollo nuclear argentino que tocamos la semana pasada. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, nuevamente por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar nuevamente con todos y con esa audiencia tan activa que escribe a posteriori de los videos y hace sus comentarios y sugerencias, que la verdad que son muchos, son cada vez más. Me alegro mucho y por supuesto que también nos escriban a proyectoargentino@yahoo.com, y para mantenernos en contacto y también empezar a formar algo, ¿no? Crear algo que poco a poco vamos a reconstruir, podamos reconstruir nuestra nación, especialmente en las riquezas que estos gobiernos quieren dilapidar, ¿no?, hacia empresas privadas extranjeras. Carlos, obviamente la hidroelectricidad o la hidroeléctrica, ¿no es cierto?, que siempre hemos desarrollado y que, bueno, hemos sido precursores, ¿no? ¿Cómo definirías esta historia hidroeléctrica que fue apasionante y que desarrolló al país, ¿no es cierto?, durante un periodo de tiempo? Bueno, la hidroeléctrica, así definida como hidroeléctrica sola, es como hacerle una especie de reducción a una función que cumple. Sí, la energía hidroeléctrica, digamos, es un producto de un desarrollo más grande, que son los grandes diques, las grandes obras mega obras de infraestructura, de los que la Argentina fue, como bien dijiste, pionera, porque la primera presa importante fue antes del siglo XX, ¿no es cierto? En 1890, 1880 y pico, en la en la provincia de Córdoba, se erigió la primera represa. Cuando uno mira al mundo así y dice, bueno, ¿qué caracteriza las grandes civilizaciones? ¿Qué es lo que nos señala que algo es una gran civilización? Y son sus grandes obras. O sea, las grandes civilizaciones están marcadas o identificadas con grandes obras. En Egipto las pirámides, el control del Nilo, en Estados Unidos la presa Hoover, famosa de los años 30,
que fue muy importante. Lo mismo que las grandes represas en el Brasil y en otros lugares del mundo que hoy llaman, o China, ¿no? Nos llaman poderosamente la atención. En realidad, después de esa primera fase, hubo como una especie de cambio en el rol del Estado, muy importante, a partir del 14 de febrero de 1947, cuando se funda la empresa Agua y Energía Eléctrica, ¿no? Y posteriormente, en 1967, o sea, 30 años después, durante el gobierno de Onganía, se funda Hidronor con el fin de hacer, en los dos casos, un desarrollo hidroeléctrico que abarcaba lo hidráulico, abarcaba el riego, abarcaba la navegación, abarcaba el control de inundaciones, abarcaba un montón de otros aspectos secundarios que lo convertían a cada gran proyecto en un multipropósito muy, muy importante, ¿no? Así es como la Argentina arrancó con una gran fuerza hasta un determinado momento de su historia, ¿no? En esa etapa llegó a construirse, digamos, un total de 95 emprendimientos energéticos, que son sumamente relevantes. Son 95 represas que hoy, al día de hoy, siguen aportando unos 11.000 a 12.000 megavatios de potencia, que es un tercio de todo lo que tenemos, ¿no? En cuanto a la electricidad que nos abastece cada día. Esto era una cosa tremendamente pujante, porque cada emprendimiento en sí mismo lleva mucho desarrollo industrial asociado y mucha mano de obra. Es decir, estos emprendimientos generan cientos de miles de puestos de trabajo, cada uno de ellos. Así como fue lo de Yacyretá, lo de Salto Grande, el Chocón, una cantidad, ¿no? Esto es lo que es la historia argentina en esta materia, que se interrumpe en la década de los 90. Es decir, y esto es importante, ¿no? Porque hasta ese momento Argentina, y podríamos decir que había como una competencia estratégica alrededor de este tema con Brasil, y ustedes no sé si se acordarán, mucha gente, la discusión sobre la cota de Yacyretá versus la cota de Itaipú, y era por el aprovechamiento del río Paraná, básicamente. Argentina, si subía la cota mucho de Yacyretá, perdía caída la represa de Itaipú, y bueno, como es un recurso compartido, había una competencia. En esa época Argentina y Brasil competían estratégicamente en lo industrial, en lo comercial, no eran, digamos, la situación de hoy día, donde Argentina ya no compite más en ningún lado. Esta es la realidad. Pero en ese momento se llegó a un entendimiento y bueno, se llegó a una cota más o menos acordada entre uno y otro, y así se hicieron las dos represas en el norte, una brasilera y la otra argentino-paraguaya. Esta es la realidad en cuanto a uno y a otro. Bueno, hoy la situación es diferente en todo sentido. En los 90 ocurre un fenómeno muy particular, y es que llega al gobierno un equipo de gente que parcialmente o casi totalmente es el mismo que está hoy día. Entonces, coherente, no lo dijeron como lo dicen ahora, o como lo dice el presidente actual, que viene como un topo a destruir el Estado, pero se pusieron a la tarea de destruir el Estado. Entonces, lo primero que quisieron hacer es que la Argentina no haga más represas hidroeléctricas. Esto es muy importante porque ese objetivo estaba fijado, como que no convenía, como que la Argentina hiciera estas cosas. Tampoco convenía para ellos que hiciera centrales nucleares, lo cual también fue lo mismo que hablamos en el programa anterior. Entonces hubo un enfocamiento a derribar ese pilar del desarrollo argentino. Es decir, ¿por qué? Porque estaban decididos a inclinar hacia favor de los hidrocarburos todo esto. Entonces, esto lo hicieron. Tanto es así que ahí yo les traje unos gráficos que es la matriz actual, donde se ve con toda claridad la preponderancia de los hidrocarburos sobre el hidroeléctrico y sobre todo los demás, porque los demás son apenas pequeñas cortaditas de la torta, mientras que entre el gas y el petróleo se llevan el 85%. Y además, eso es lo que se hizo. Anteriormente la matriz fue variando en favor
de la hidroeléctrica y había comenzado a crecer la nuclear. Después fueron decreciendo, la hidroeléctrica llegó a representar el 40% en un momento dado y la nuclear un 10%. Y ahora ya no es esta la estadística que tenemos delante de los ojos, ¿no? que muestran estos gráficos. Hubo un momento, hay un gráfico donde se ve que la hidroeléctrica se cae, claramente, que lo tenemos ahí, la hidroeléctrica se va a ir viniendo abajo de a poquito, porque se dejan de construir. Entonces se queda como congelado esto. Con un pequeño agravante, ¿no? Las represas hidroeléctricas que nosotros tenemos, es decir, solamente hay 5 que representan la mayor parte de la generación. Son las 5 más grandes. Es decir, que donde están Yacyretá, Salto Grande, El Chocón, Alícura, esas son las más importantes. El resto son todas más chiquitas, ubicadas sobre otros cursos de agua y un montón de cosas. Así se quedó estancado en lo que es nuestro potencial. Nuestro potencial total está, vamos a decir, aprovechado en el orden del 30%. Nosotros podríamos tener 3 veces más cantidad de energía hidroeléctrica, que tiene sus ventajas, porque no usa petróleo, no usa gas, no gasta combustible, llevan, como dije, una repercusión industrial alrededor muy grande cada vez que se construyen estas cosas, y además generan una cantidad de beneficios residuales, como es el riego, el control de inundaciones, la navegación. O sea, es un polo de desarrollo. Es decir, estas instalaciones tan importantes significan un polo de desarrollo en sí mismo. Es decir, todo el Comahue se desarrolló, el Alto Valle de Río Negro, no existiría de no ser por el Chocón. Es decir, pongámonos ahora en la situación inversa. Si nosotros anulamos esas represas, no las hubiéramos hecho nunca, ¿qué sería de esas zonas? Más que un desierto. Prácticamente un desierto, porque no tendrían agua, sería un páramo imposible. Y hoy son puntos de desarrollo considerables gracias al trabajo de estas 2 compañías, de Agua y Energía Eléctrica y de Hidronor. Cuando en los 90 deciden destruir las dos, destruir literalmente, porque destruir implica el cierre, el desguace, la cancelación y hasta la prohibición en la ley eléctrica para que vuelvan a surgir, ¿no? Eso es lo que hicieron en los años 90 este mismo grupo. Es decir, ¿por qué? Porque era la herramienta. La Argentina contaba con esas herramientas. No eran empresas deficitarias. Vamos a empezar a aclarar esto antes de que la gente diga, bueno, pero puede ser que perdieran plata. No. Eran superavitarias las 2. Y para antes del año 76 se estaba pensando en generar con ellas una especie de gran corporación de empresas nacionales muy capitalizada para que pudiera hacer obras todavía más importantes. Esto era lo que estaba en marcha cuando vino el golpe militar y se cortó y se abortó esto. Y después, en los 90, cuando estas empresas sobrevivieron al golpe militar, pero en malas condiciones, con privatizaciones periféricas, con daños de todo tipo, pero aún así llegaron a los 90 y estaban en marcha algunas obras. Es decir, estaba en marcha Yacyretá, estaba en marcha Alícura, había una cantidad de obras que estaban en marcha, no se podían frenar porque tenían financiamiento internacional. Entonces no se podían parar, así que se siguieron con esas obras, pero se destruyeron las empresas. Es decir, para fomentar el uso de los hidrocarburos y abonar al subsidio al petróleo y al gas, y que además para que la Argentina no tuviese esta facultad. Esto responde a un programa internacional. O sea, es muy raro pensar que no hay detrás algo sustantivo para frenar estos procesos en la Argentina y no frenarlos, por ejemplo, en el Brasil. Había un modelo donde se dividía el trabajo en América del Sur y a Brasil le tocaba ser la potencia industrial y a la Argentina un proveedor de materias primas y de comida. Eso lo define. ¿Quién lo define? Finalmente, ¿Quién define? Finalmente lo han hecho. Sí, es así. Es una cosa completamente deliberada. Yo no creo que esto sea puramente casual, porque además la generación térmica, por ejemplo, creció 300% sobre el resto, quemando gas y petróleo que no tenemos hoy día y que tiene que ver, ya lo ven, con la crisis del gas y todo lo que analizamos la vez anterior, esta inclinación de la cancha, lo que produce en la Argentina es una zozobra permanente, una incapacidad de tener
tarifas baratas, energía abundante, es decir, está frenando, es un palo en la rueda, claramente. O sea, todo esto no es así nomás una casualidad de que una mañana se despertó alguien y se equivocó. No, esto no es un error, esto es una política implantada por la fuerza en la Argentina. Y digo la fuerza porque se gravitó con una manera así draconiana. Es decir, primero se generó la crisis total, se dijo que el país estaba de rodillas, después se vino la ley de reforma del Estado de Dromi, que quiere ser similar a la ley bases, o la ley bases de esta quiere ser similar a la otra, a la anterior, porque prácticamente es una copia una de la otra, sin mucha creatividad tampoco tiene, ¿no? Esto en el fondo es eso, y frenaron el desarrollo hidroeléctrico y el desarrollo nuclear. Entonces, no es raro que Yacyretá se haya tardado lo que se tardó en construirse, casi 30 años, y no es raro que Atucha 2 se haya tardado también 30 años hasta poder terminarse. Es decir, ¿por qué? Porque durante esos 30 años se privilegió al sector hidrocarburífero para que la Argentina tuviese que estar dependiente de este esquema. Es decir, que en algún momento se iba a terminar complicando, que es lo que finalmente ocurrió, ¿no? Porque ahora vivimos en un país caro, con energía insuficiente, con la necesidad de traer barcos de afuera, etcétera, etcétera, que de haberse aplicado la misma cantidad de subsidio a la realización del programa hidroeléctrico y nuclear, hoy seríamos prácticamente una potencia de nivel europeo. Es decir, ¿qué pasó que no fue así? Pasó esto, pasó esta gente, la misma de hoy. Hay que prestar atención. Vos decías que esto era una especie de mandato, de programa, de consenso. ¿Quiénes definían que nosotros nos dedicáramos a proveedores de materia prima y no generadores de tecnología y desarrollo como que no lo fue? Bueno, ¿Quién definía eso? Lo han escrito en cantidad de artículos, lo han dicho innumerables veces. Es decir, Kissinger lo dijo abiertamente muchas veces. El poder en América del Sur es Brasil. El aliado de Estados Unidos, yo no estoy diciendo que ahora sea tal cual eso, porque Brasil ha crecido lo suficiente como para tener pantalones largos que en ese momento no tenía, pero ahora sí los tiene. Entonces yo no quiero poner en igualdad de condiciones al Brasil de hoy que al anterior, pero Brasil se nutrió de eso. Y hoy día todavía sigue succionando todas las industrias que puede hacia Brasil, incluso las que estaban acá en la Argentina. Ustedes fíjense que cuando cierra una planta industrial se va ¿a dónde? A Brasil. Es decir, porque hay muchas condiciones diferenciales. Y esas condiciones diferenciales se basan en esto. Se basan en que nosotros no le podemos dar energía económica, se basa en que no podemos enfocar nuestras propias obras de infraestructura, y se basan en que hay algo en el mundo, en estos planes de la élite, donde nosotros somos una reserva únicamente para hacer turismo, algo de agro, porque también Brasil es importante en esa materia y nos ha desplazado hasta el mercado de la carne, ¿no? Y cosas secundarias. Es decir, el extractivismo, el litio, etcétera, todas las cosas que nosotros hemos venido hablando en estos últimos programas. Es decir, no es una casualidad todo esto. Es decir, si uno lo pone en la mesa, una cosa al lado de la otra, se va formando un rompecabezas, se va armando el rompecabezas. ¿Por qué la Tierra pasa por el proceso que hablamos en el primer programa? ¿Por qué el litio no es igual acá que en Chile? ¿Por qué? Porque las preguntas, ¿por qué esto no es así como en otro lado? Bueno, porque acá hay una programación deliberada para que eso sea así. Es decir, la gente que hace estas normas está enganchada con intereses muy concretos que quieren hacer de esto nada más eso. Mientras que los huevos están en otra canasta. Eso es así. Entonces, la Argentina siempre fue un país, en ese sentido, indisciplinado al sistema mundial. Hizo cosas que no estaban demasiado bien vistas. Hay muchas cosas que la gente no conoce, pero me estoy remontando a hechos históricos. Por ejemplo, no está muy difundido el hecho de que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las posiciones de Argentina no estaban
muy bien vistas en cuanto a su neutralidad y todo lo demás. Y Estados Unidos mandó una flota que estuvo en el Río de la Plata con órdenes de bombardear Buenos Aires. Estamos hablando de una flota que se quedó casi un mes y que era tan importante como la flota que estaba peleando en Europa. Y eso ocurrió en la historia argentina, ocurrió en los años anteriores, casi ya al fin de la guerra. O sea, la idea era, después de la Segunda Guerra Mundial, atacar a Argentina, con el pretexto de que era una especie de aliado filonazi y una serie de cosas. Curiosamente, es una curiosidad que poca gente conoce, que a veces cuando uno la menciona, pues está documentada totalmente esta historia. El que más se opuso al ataque fueron dos. Uno fue Churchill, porque Argentina estaba alimentando a Gran Bretaña. Y Churchill lo veía a la Argentina como una especie de súbdito de su sistema, lo cual era más o menos cierto. Es verdad, claro. Claro, entonces se decía que ahora me van a atacar esto, me van a sacar del medio. O sea, había una competencia entre Inglaterra y Estados Unidos sobre este asunto. Entonces Churchill se opuso muchísimo, pero el que fue determinante fue el presidente de Brasil. Que Brasil sí conocía este esquema de que ellos eran el subimperialismo regional y que por lo tanto esto no lo podían permitir, que se metieran otro en este asunto. Y también le dijo al presidente de Estados Unidos, bueno, miren, si ustedes atacan a la Argentina, nosotros vamos a tener que entrar en guerra con Estados Unidos. Eso lo dijo el presidente de Brasil al presidente de Estados Unidos en aquel momento. Entonces, cuando uno mira muchos años después lo que viene pasando, el otro día salió un artículo publicado en un diario sobre el tema del almirante Macera, que le propuso a Perón, cuando Perón estaba vivo todavía, le dijo de su plan de invasión de Malvinas, ¿no? Y Perón le dijo, no, espere, usted está desquiciado. Dice, nosotros si hacemos eso, nos van a sacar hasta por teléfono de ahí. ¿Por qué le dice eso Perón? Porque conoce esos planes. Y bueno, finalmente ocurrió la recuperación de las Malvinas y realmente no nos sacaron por teléfono porque hubo gente valiente que decidió hacer una defensa de esa zona de nuestro país. Entonces, bueno, pero finalmente caímos, ¿no es cierto? Esto es la realidad. Esa era una aventura que no tenía posibilidades en ese momento. En ese momento estamos hablando del 74, ¿no? Cuando todavía estaba Perón vivo. No sé ya después qué evaluación se hizo de todo eso. Creo que algunos errores se cometieron porque si no el resultado no hubiera sido tan malo. Es decir, esta es la realidad. Pero eso, estoy haciendo una digresión en cuanto a cómo se planifican y cómo se dominan las cosas. Lo mismo que ahora están planificando desde Paraguay poner la base en Ushuaia, la base norteamericana. Paraguay se convirtió en la sede del Comando Sur. Es decir, ahora están haciendo maniobras militares con la Armada chilena. Es decir, algo está pasando en el mundo que está reafirmando la existencia de una planificación que no es de ahora. Es decir, no es que la planificaron esta mañana. Esto es una cosa que viene de muchas décadas para atrás. Y lo que pasó aquí es la detención del desarrollo autónomo. O sea, lo que se intentó, sobre todo después de Malvinas, es, porque eso fue un acto de indisciplina para el sistema internacional. Claro. Sí. Completamente indisciplinado. Y Argentina tiene la historia. Fue indisciplinado durante la Primera Guerra, fue indisciplinado durante la Segunda Guerra, fue indisciplinado en la invasión a las Malvinas. Entonces, ¿qué había que hacer con la Argentina? Que la terminara con su autonomía. Y la mejor forma de terminar con su autonomía es mandar a esta gente, digo, gente como la que nos gobernó en los 90 y como las que nos gobierna ahora, más allá del delirio, la enfermedad mental de que es el mascarón de proa, más allá de todo eso, hay todo un staff por detrás que está haciendo las mismas cosas que en los 90 y viene con el mismo libreto y está asociado a las mismas instituciones y a las mismas corporaciones, ¿no? Que ya hoy están más ampliadas. Hoy ya están más ampliadas por los grandes fondos de inversión, digamos, es la misma cosa que fue creciendo en el mundo. Y hoy, bueno, los díscolos, ¿quiénes son? Son los rusos, los chinos, los brasileros en parte también, todos los que forman los BRICS, todos esos son los díscolos, y a los cuales esto, por supuesto, que le van a poner
la prueba también, en algún momento sí puede. Lo que pasa es que han crecido tanto y se han hecho tan poderosos que evidentemente no va a funcionar. Volviendo al tema de las represas, al final nosotros nos quedamos con 95 represas, que generan este porcentaje, que es un pequeño porcentaje en comparación con lo que podría llegar a ser. Ahora, cuando uno lo compara, cómo se desarrolló, por ejemplo, con Brasil, que también traje un gráfico, es decir, hay un mapa de la Argentina donde están nuestras represas, y después hay un mapa de Brasil donde están las represas de Brasil. Bueno, Brasil ya hoy tiene prácticamente 500 represas. Claro. Y la matriz energética de Brasil, que también está ahí entre los gráficos que vamos a mostrar, es totalmente distinta que la Argentina. Y está basada básicamente en la energía hidroeléctrica, con mucha presencia en las renovables. La nuclear es prácticamente la misma que nosotros, pero todo lo demás está libre de la oscilación de la política petrolera internacional y de los hidrocarburos. Ahora que Petrobras encontró mucho petróleo en el mar, en la zona de presal, digamos que les viene como un añadido. Pero Brasil no depende ya tanto de eso, porque tiene unos recursos propios hechos a través de estas grandes obras, que además le permite tener grandes empresas capaces de hacer estas obras, impresionantes empresas, porque son de una magnitud internacional, mientras que nosotros nos hemos quedado con pequeñas empresas y con una cámara de la construcción que vive haciendo caminos, que vive haciendo rutas, edificios de vivienda, pero ya no una capacidad para hacer estas obras impresionantes. Es decir, para todo esto habría ya que llamar empresas internacionales, para reanudar, digamos, habría que llamar todas estas empresas. Hoy en día todavía, después del parate de los 90, muchas de estas grandes obras, todo lo que es la parte secundaria, que es el desarrollo local, es el riego, todo lo que es conexo a esto, en muchas no se terminó nunca. Lamentablemente no se terminó nunca, con lo que esos polos de desarrollo se quedaron truncos. Y se transportó toda la energía a través del sistema de alta tensión a Buenos Aires. No quedó demasiada energía en el lugar, ni demasiadas posibilidades de desarrollo, lo cual era el programa originario de cada una de estas obras. O si lo hubiéramos cumplido, uno miraría otro país, ¿no? Estaríamos viendo algo más repartido, mucho más organizado, con mucho más economías regionales más fuertes. Todo esto hoy está por hacerse, porque se puede hacer. Hay una situación nueva ahora, y es que la mayoría como en los 90 hubo una interrupción, salvo ahora por las represas del río Santa Cruz y demás, que también están paralizadas en el momento, ¿no? Pero desde los 90 en adelante pasaron muchos años, es decir, más de 40 años. Y muchas de estas obras ahora necesitan, a su vez, hacer una extensión de vida. Están llegando a los límites de la vida útil de los componentes, de los equipos de control, de las turbinas. El único que yo conozco que lo está haciendo es básicamente Salto Grande, que tiene un programa de revitalización de la planta muy grande en conjunto con los uruguayos, que tienen financiamiento internacional y se va a llevar a cabo, ojo, por un plazo muy largo. Son casi 25 años de obra para hacer todo eso de nuevo. Yacyretá va a tener que hacer también una renovación de sus componentes de control y otras cosas, y lo mismo se hizo en un momento dado con el Chocón. Algo hicieron en un momento con la Licurá, también con los equipos de control y con las turbinas de Pichipicunleufu y demás. Sin ir muy lejos, por ejemplo, solamente Hidronor, antes de todo este parate, así, ese corte abrupto del funcionamiento del sistema constante de creación de nuevos emprendimientos, ya había construido el Chocón, Planicie Banderita, Aricurá, Piedra del Águila, Pichipicunleufu, Cerros Colorados, y con eso solo generaba el 40% de toda la electricidad del país. Fíjense cuán abrupto es el hachazo. Es una monstruosidad. Es decir, eso es una mutilación, una amputación salvaje. Eso puede reducir
Puede reducir la provisión de energía en cuánto, porque si era el 40% en su momento, ahora va a bajar a cuánto. No, ya bajó. Ya bajó a menos del 30%. Mirá. Y se quedó estancado ahí porque todo el sistema eléctrico está estancado. Porque si el sistema eléctrico hubiese seguido creciendo, haciendo plantas térmicas, se hubiera ido reduciendo cada vez más. Claro. Y ahora podría recuperarse si se hacen las represas, si es que se hacen las represas del río Santa Cruz, que habían empezado y con la pelea esta con los chinos se quedó paralizado. Podría, o sea, mejorar un 5%, por ahí, una cosa parecida. ¿Esa represa con los chinos está financiada porque por los chinos o...? Los chinos, todos los chinos. Mirá. Todos los chinos. Y yo digo, es una represa que yo hubiera hecho otra, si a mí me daban a elegir, yo hubiera hecho Garabí, no eso. Claro. ¿Y por qué hubiera hecho Garabí, no eso? Simplemente porque esa es una represa que si bien tiene 1.300 megavatios, o sea, casi tan importante como el Chocón, por decir algo, no tiene un lago tan importante como el Chocón, porque son dos embalses, uno atrás del otro. El Chocón es un gran embalse. Bueno, para que la gente se ilustre, el embalse Ramos Mejía se ve de la luna. Mirá. Es decir, eso habla de la Argentina, ¿no? Claro. El embalse Ramos Mejía se ve de la luna. Bueno, eso es el Chocón. Y si bien tiene una potencia similar al del Chocón, no tiene transporte y no es tan constante en cuanto al ciclo hidráulico como lo es el Chocón. ¿Y por qué vos decís que se hizo ahí, que vos hubieras preferido hacerla ¿cómo se llama? En otro lado? ¿Quién define que se haga ahí y cuál fue? No, eso lo definió, eso es consecuencia del kirchnerismo, liso y llano. O sea, era la provincia de Santa Cruz, era donde estaban los negocios del poder. O sea, la razón es esa. Lo mismo que se hicieron muchas líneas de transmisión en lugares donde no se necesitaba. Es decir, por arreglos con gobernadores, haciéndole una obra para ver, o sea, porque el gobernador quería esa obra, bueno, es decir, no hubo mucha racionalidad en la planificación. Se guió por dos cosas, por el negocio y a veces por intereses políticos para hacer arreglo con algún capanga del lugar, cosas parecidas. O sea, en la energía lamentablemente no hemos seguido un criterio técnico, profesional, y ni siquiera un criterio político demasiado claro. Es decir, eso no es política, eso es politiquería. Si hubiéramos seguido un criterio político, a lo mejor hubiéramos pensado en Garabí, porque desarrolla todo el norte, que es donde más gente hay. Nosotros tenemos una población más bien como si fueran dos países. El norte es muy poblado y el sur completamente despoblado. Además, la intención no es hacer la represa para generar ahí un polo de desarrollo donde la gente se mude y se haga una especie de compensación demográfica. Ese no fue el plan. El plan era hacer una represa donde les convenía a ciertos intereses, más ligados al poder que otra cosa, porque tampoco hasta el lío de la compra de tierras, donde se iban a inundar, que hubo una serie de maniobras, digamos, corruptas alrededor del tema. O sea, yo no hubiera hecho eso ahí, y hubiera hecho quizás Garabí, que nos significa una integración más firme con el Brasil, donde tenemos además más población en la zona norte. Hay problemas con la energía en esos lugares porque no tienen gas y por una serie de cosas. O sea, podría ser realmente una especie de balance geopolítico, llamémosle, hacerlo ahí y no hacerlo en el sur. Pero desgraciadamente eso no. Es más, hubo todo un movimiento de no a las represas y una serie de cosas en esa zona. Sí. Estoy hablando del norte. Todo ese movimiento es lo mismo que en Europa. En Europa, cuando empiezan a decir no a esta tecnología, no a aquella tecnología, al final terminan con el carbón y con el petróleo. Es decir, a los alemanes hicieron eso contra la nuclear y terminaron poniendo energías renovables que no les alcanzaron y ahora quemando carbón a morirse. Entonces yo no entiendo dónde está el asunto de la protección del ambiente, la no emisión de gases, si emiten el doble. Acá hicieron lo mismo, acá la nuclear, que qué sé yo, que lo que pasó en otros lados. Acá nunca pasó nada, ni en Francia, ni en muchos países no ha pasado nada. Sin embargo, se opusieron, la frenaron.
Las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas representan una inversión fija muy grande, qué sé yo. Entonces, bueno, pero si tiene financiación internacional de 40 años, ¿cuál es el problema? Claro. No, yo no lo entiendo. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? 300% más de consumo de gas y de petróleo en la República Argentina. Y finalmente importación de gas y de combustibles líquidos. Ahí está el negocio. Ahí aparece realmente el negocio. Entonces, cuando se visten de verde y empiezan contra todas estas cosas, bueno, hay que pensar qué viene después, porque ¿cómo es que se abastece después? Porque el asunto no es decir no, sino decir cuál es la alternativa. Y la alternativa es siempre la misma. No, si tenemos mucho gas, vienen otros, ¿no es cierto? Así, ya está, tenemos mucho gas, hagamos una pausa de malgastar plata, según esa gente. El desarrollo para esta gente es malgastar plata. O sea, tener un país desarrollado, con capacidades propias, con población y gente bien pagada, y en un grado de solidez y de autonomía, para ellos es un desperdicio económico. Eso es lo que están planteando este gobierno, pero bueno, también lo tuvieron los gobiernos, como bien decía, ¿no? Los gobiernos anteriores, porque no había tampoco ni una política de desarrollo, una política de abastecimiento, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que de alguna manera es que el plan es el mismo. Claro, bueno, no, nadie varió de ese plan. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte, me gustaría que sigamos en este tema que acabas de plantear, ¿no? Que obviamente no lo seguimos, tal vez quedamos estancados con la política de Kissinger, mientras que Brasil, como bien dijiste, ya está, ya superó, ya tiene los pantalones largos, ¿no es cierto? Y ya está autosuficiente, es más, se está exportando, y nosotros seguimos estancados. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con Carlos Joseaga, analizando todo este tema, ¿no es cierto?, de la energía nuestra, ¿no? Y esta pena que hemos abandonado y cómo la podemos recomponer. Volvemos enseguida. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Carlos Joseaga. Carlos, había quedado, ¿no? En el bloque anterior veníamos analizando, ¿no? Que nos hemos quedado, como bien planteaste todo, ¿no? Con pantalones cortos y no sé si pantalones cortos, ya seguimos todavía con ¿no es cierto?, con pañales, de lo que pudimos haber crecido. ¿Cuál es la perspectiva, entonces, de lo que tenemos? La perspectiva, sí. Bueno, en realidad nosotros podríamos, o tenemos potencial para otros, o sea, hoy tenemos 11.300, 12.000 megavatios hidroeléctricos. Podríamos llegar a tener alrededor de 35.000 extras. Ajá. Esto es según lo que ya está inventariado como potencial.
porque se han hecho los estudios, en su tiempo se hicieron los estudios de los aprovechamientos posibles. O sea, y de aprovechamientos posibles no hechos, tendríamos como para 35.000 megavatios más. O sea, 3 veces más. ¿De dónde saldrían esos 35.000? Esos saldrían de los distintos cursos de agua que no han sido utilizados todavía, a los que habría que hacerle las represas y el aprovechamiento hidroeléctrico. Ha habido planes de gente especializada, muy especializada, que hablan de 50 proyectos claves que pueden hacerse. Esos 50 proyectos, en principio, aportarían un tercio de estos 35.000, más o menos unos 10 a 15.000 megavatios extras, lo cual cambiaría nuestra matriz, la cambiaría completamente de una forma drástica, porque invertiría casi la relación, empezaría a darle un contrapeso a todo este uso del gas y del petróleo que estamos haciendo hasta hoy, ¿no? Por un lado. Para llegar a eso, digamos, podría decirse que para el 2035 o 40, si se hiciera una programación de largo plazo, se podría estar planificando llegar hasta el 50% de la matriz hecha completamente con hidroelectricidad. Bueno, en la Argentina es el único país donde solo se considera renovable si es inferior a 50 megavatios. Ustedes imagínense que no serían renovables prácticamente ninguna de nuestras represas en ese concepto. ¿Y por qué se considera solo renovables inferiores a 50 megavatios en Argentina? Porque si de lo contrario entrarían dentro del esquema global de reducción de la emisión de gases y todo lo demás, cuando en realidad es una fuente absolutamente renovable. Es decir, porque es la interrupción del paso de un río y luego su liberación y vuelta a su régimen normal. Esa es la realidad. Entonces, en la Argentina no. Ahora, lo interesante es que para hacer estos 50 proyectos no harían falta más de 3.000 millones por año, más o menos, de dólares. Y para darse una idea, no llega al 1% del PBI y es menos que lo que Milei le saqueó a los jubilados. Claro. Estoy dando ejemplos simples, ¿no? O sea, una barbaridad. No es una cifra que la Argentina no pudiera manejar. Con una cosa a favor, para este tipo de emprendimiento siempre hay financiamiento internacional de los grandes bancos de obras públicas y demás. Nunca faltó eso en ninguna de las obras grandes de la Argentina. Estas obras se hicieron así. Lo que hizo la gente de los 90 es quitarle al país los instrumentos. Porque al cerrar Agua y Energía Eléctrica y cancelar Hidronor, en realidad lo deja sin el elemento para poder licitar y manejar una obra. Además de las prohibiciones legales para hacer obras públicas, todo lo que pasó en esa época que no se difiere mucho de lo que quieren hacer en la actualidad. Esto es así. Ahora, no sería nada improbable reconstruir algún tipo de estas estructuras porque existen, por supuesto, las capacidades todavía remanentes, ¿no? En el país, propiamente argentinos, ¿no? Y eso se podría instrumentar. O sea que recuperar el tiempo perdido en este rubro sería una estrategia bastante inteligente de parte de la Argentina. Porque, primero, hoy son fuentes de integración internacional. Es decir, el mejor ejemplo lo que tenemos es en Salto Grande. Con Paraguay ocurrió lo mismo con Yacyretá. Y puede ocurrir otro tanto con Brasil en el caso de Garabí, si se hiciera. Ahora, la cantidad de potencia que esto implica también coloca al país en una situación de competitividad inédita. Es decir, hoy la gente está desesperada por lo que le va a venir de la cuenta de la luz. Si nosotros estuviéramos en estas condiciones, la verdad, la cuenta de la luz sería lo que menos nos preocuparía, de lejos. Es decir, estaríamos en una sociedad un poco más desahogada en todo sentido. Y además, al tener esta competitividad, tendríamos industrias capaces de avanzar en el mundo con costos muy buenos
y competir con cierta solvencia. Es decir, al habernos cortado todos estos caminos, realmente nos coloca en un desfiladero donde con qué recursos vamos a desarrollar la industria, vamos a desarrollar la gente. Y estos proyectos de polo de desarrollo alrededor de estas grandes mega obras, ¿no? Es decir, lamentablemente hoy uno ve las zonas y se va, qué sé yo, a Piedra del Águila y hay una ciudad, no digo que no, pero hay una ciudad chiquita, que es lo que quedó, lo que llegó a hacerse, ¿no? Por ejemplo, en Piedra del Águila. Pero uno va al Chocón y pasa por el lado del Chocón y ve toda esa tierra yerma alrededor, porque las obras de riego nunca se terminaron. Y es una cantidad de tierra impresionante. Es decir, ampliaría la frontera agropecuaria. Sin contar con que hay otras de este tipo de obras que podrían servir para controlar inundaciones, trabajar contra las sequías, porque uno tiene un reservorio de agua que lo puede utilizar en caso de sequía. No nos olvidemos lo que pasó el año pasado, ¿no? Se perdieron 22.000 millones de dólares por una cuestión de sequía, ¿no? Si hubiéramos tenido estos recursos funcionando, con las obras hídricas que las complementan, prácticamente podríamos tener una herramienta para que esto no suceda así, de esta misma forma que ahora. Hoy dependemos de que San Pedro nos tire agua para poder sobrevivir a un impacto como ese. De esta otra forma no. Si es que no hay la manipulación climática que se suele hacer. Si es que no hay, pero nosotros no la podemos hacer. Claro. Nosotros no. Nosotros la única manipulación que podemos hacer es donde falte agua ponerla. Claro. Eso sí lo podemos hacer. Y tenemos la capacidad técnica para hacer eso. Y tenemos la capacidad, yo diría, constructiva como para hacer una represa. Eso, uniendo factores, hoy lo podríamos empezar a lograr. Llevaría tiempo volver a tener la potencia que tenía todo esto en los años 90. En los años 90 había empresas realmente grandes trabajando en la Argentina. Y esas empresas se fueron haciendo más chiquitas o cerrando. Carlos, en ese aspecto pregunto, ¿no? Porque tal vez este gobierno está convencido que las entidades privadas, las empresas privadas, son las que pueden proveer este tipo de servicios. ¿Vos creés que siempre estamos acostumbrados que el Estado es el que hace estas grandes obras, ¿no? Inclusive la deuda externa o pedir créditos internacionales generalmente se utilizan o para grandes obras o para la guerra, ¿no? Es el endeudamiento de los países. ¿Vos creés que las entidades privadas, como cree este gobierno, puede venir a proveer un servicio, una obra de esa magnitud que le pueda rentar algo como los chinos lo están haciendo? En realidad no, porque los chinos que vienen a actuar, por ejemplo, en las represas del río Santa Cruz, son entidades públicas, no son privadas. Eso para empezar. Cuando se hizo en el año 47 y en el año 67, vamos a ver que son dos gobiernos distintos, porque en el año 47 era el gobierno de Perón y en el año 67 el gobierno de Onganía, y en esa época el ministro, si no me equivoco, era Krieger Bacena, un hombre bastante liberal, por decirlo de alguna forma, que fundó Hidronor. ¿Por qué hacen eso? Porque son gente que le hubiera preferido tranquilamente, muchos hubieran preferido tranquilamente que hubiese capacidad suficiente privada para afrontar esto. El hecho es que no era posible y sigue sin ser posible, porque una represa es una cosa que, una represa grande, pongamos un Yacyretá, un Garabí, son cosas de 10.000 millones de dólares. Eso no lo financia un privado de su bolsillo y se pone a hacer este tipo de cosas. Lo que sí es un buen ejemplo, quizás, el caso de los brasileros. Es un buen ejemplo, pero no en la parte de financiación y en la parte de gerenciación del proyecto, que siempre lo va a hacer una compañía pública o el Estado. Es decir, los brasileros tienen un modelo que fue convertir sus grandes empresas camineras en constructoras de diques y represas y centrales hidroeléctricas. Es decir, requirió un salto técnico muy, muy grande, hacer un salto tecnológico para poder hacer estos hormigones y todo lo que esto implica, ¿no? Que son complejidades que se alcanzan. Pero convirtieron unas simples empresas que hacían rutas en eso.
pero lo hicieron a través de un proceso. A medida que le daban un contrato, lo iban preparando para la fase o el escalón superior. Cuando alcanzaban el escalón superior, iban a otro escalón más alto hasta que estaban capacitados para hacer toda la obra de esa represa o ese dique. Y lo mismo con la fabricación de turbinas y demás. Nosotros alcanzamos esa capacidad con Pescarmona, pero después se encargaron de fundirla. Es decir, con Pescarmona pudimos haber hecho turbinas. De hecho, las turbinas, algunas turbinas de Yacyretá son hechas en Pescarmona. Pero ahora ya eso es una empresa que la han quebrado y está, bueno, en poder del Estado, así más o menos, pero la van a terminar cerrando. O sea, el objetivo es liquidarla. Como todo lo que se sale del libreto. El problema es que lo que hay que conocer, si nosotros algún día queremos tener un país en serio, lo primero que tenemos que comprender es ese libreto, porque nosotros vamos a ir contra ese libreto. Y ese libreto, tarde o temprano, si no lo entendemos bien, nos va a jugar nos va a poner una trampa, como la ha puesto hasta ahora. O sea, cada vez que la Argentina logra tomar impulso y se está empezando a mover, aparece siempre la cuestión de que el Estado no lo tiene que hacer, que no es necesario. O sea, ahora ya llegamos al colmo de que hay que anular el Estado entero. O sea, ya no es que ahora le cortamos, por ejemplo, cuando le quitaron Hidronor y le quitaron agua y energía, le cortaron las manos al sector hidroeléctrico. Cuando le frenaron el plan nuclear y le hicieron la pausa nuclear para fomentar el uso del gas así de forma indiscriminada, la generación de energía eléctrica, en realidad casi le cortaron la mano al sector nuclear. Y el plan nuclear, obviamente, no pudo pasar de Atucha 2. Es decir, esta programación que está en la cabeza de algunos sectores, y ese es el rol que se acepta, porque nuestro papel es primario en ese modelo. O sea, si nosotros vamos a ir contra la corriente, porque esa corriente se nos está imponiendo a la fuerza, no es una fuerza no es que nos venga un ejército a dominar, no hace falta, porque esto gravita, la misma población le crean condiciones hostiles para que odie el Estado. El Estado no es nada, no es una persona física, y no es, como dice Milei, una asociación de ladrones y de mafiosos. Puede ser una asociación de ladrones y de mafiosos los que manejan eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo corregir, que es necesario, y es necesario corregir mucho el Estado para que sea eficiente y justamente haga más estas cosas y no dilapide los recursos en proyectos personales, por decirlo de una forma u otra. Ahí está. Ahí está. Sí, discúlpame. Sí. Ahí estaba viendo que obviamente si vos decís son obras de 3.000 millones, ¿no es cierto? Sí. Que serán 10.000 millones o algo por el estilo, 3.000, en periodos de, ¿cuánto dijiste? 25, 30 años, 20 años. Bueno, calculaba que hoy se puedan hacer un poquito más rápido. Los chinos te levantan un edificio en 24 horas. Supongo que la tecnología y todo lo tienen. Nosotros mejoró mucho, sí. Claro, hoy en 10 años, 15 años puedes tener en fin, podés resolver el problema. Antes era más lento, porque había que mandar a fabricar, por ejemplo, las turbinas, eran mucho más artesanales, llamémosle así, eran cosas a medida. Y entonces los grandes fabricantes de turbinas, cuando hacían una turbina, no tenían una turbina estándar, que ponían siempre la misma. Para cada emprendimiento se hacían sus turbinas. Y se diseñaban el propósito. Hoy hay cosas un poco más versátiles, que acelerarían los tiempos, claramente que sí. Y métodos constructivos más rápidos. Es muy importante eso. Pero materiales diferentes. Todo eso se recupera en tan corto plazo y no es un desfasaje en las cuentas públicas, como bien dijiste, es el 0,0 no sé cuánto, 1%, o sea, no es nada, es decir, pero obviamente hay una voluntad política de estancamiento y que no podamos crecer de ninguna naturaleza, que como bien dijiste, seamos un pueblo dependiente, que gravitemos pendularmente de un lado al otro de acuerdo a las circunstancias y el bolsillo y se justifique todo. Pero eso también nos coarta la posibilidad de ser, la posibilidad de por lo menos ser, no digo autosuficiente, pero por lo menos, como debimos haberlo hecho, por lo menos tener la independencia soberana de por lo menos
tener nuestra propia generación de energía? Es que no hay forma de manejarse con 45, 46 millones de habitantes si uno no tiene todos sus propios recursos. Porque entonces, ¿qué hacemos con la mitad de la población? Yo le pregunto a los políticos que hoy día están ahí discutiendo en el Congreso sobre esta ley de base, bueno, ¿qué hacemos con la mitad de la población? Claro. Pues esa es la pregunta. No hay otra pregunta en el fondo, porque no hay ninguna respuesta a eso. No sabemos qué hacer, o sea, como país. ¿Qué hacemos con la mitad? Pues son pobres. Y bueno, es la pobreza y demás, pero con esto va a crecer más la pobreza, no menos. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿La matamos? ¿Los envenenamos? ¿Hacemos como hicieron los griegos cuando quisieron deshacerse de los esclavos, de los ilotas, que los citaron a todos en una plaza con la promesa de la libertad y después los mataron a todos? Pues eso es historia antigua, ¿no? La Grecia antigua ocurrió ese evento tan conocido de la historia, que fue el asesinato de los ilotas, ¿no? Los ilotas, ¿por qué fueron a la plaza? Porque les habían prometido la libertad y los ilotas estaban esclavizados. Entonces, como había cada tanto revueltas, le dijeron, bueno, a todos los ilotas que quieran ser libres, vengan a la plaza. Entonces los tenían a todos y los mataron a todos y se terminó el problema de los ilotas. Es decir, ¿es esa la política que va a seguir este gobierno? Y más que este gobierno, ¿qué va a hacer la oposición y todos los demás partidos? ¿Permitir eso? Porque no estamos discutiendo otra cosa. Nosotros cuando planteamos estas cuestiones de desarrollarnos, en realidad es para solucionar de qué va a vivir nuestra gente y cuáles van a ser sus recursos para poder vivir. Y uno de los recursos fundamentales es la comida, por eso hablamos de la tierra. Otro recurso fundamental es la energía, porque en la sociedad del conocimiento, donde tenemos que acceder, porque si nos quedamos afuera también vamos a sufrir. Entonces tenemos que dar un salto hacia adelante. Entonces necesitamos mucha energía y necesitamos mucha producción de alimentos para nosotros y sistemas que nos permitan a todos comer y estar al día con por lo menos la alimentación, la salud, la vivienda, la vestimenta. En eso nosotros podemos ser autónomos, no tendríamos por qué estar tan restringidos como estamos hasta ahora. Estamos así porque está siguiéndose un plan y a poco que vamos vemos que en cada rubro, en cada área que se está tocando, hay alguien que está siguiendo el mismo esquema. En todos lados está el mismo esquema. Y siempre son los mismos intereses y siempre la misma cosa. Es decir, no, la hidroeléctrica no despegaba en la Argentina en los años 40, 50, etcétera, porque estaba la termoeléctrica. Y la termoeléctrica de aquel tiempo usaba carbón inglés. Entonces, no había mayor oposición que los propios británicos para que la Argentina hiciera represas. Es decir, ¿para qué quieren represas si nosotros le traemos todos los días el carbón? Ese era el planteo. Después, cuando se desarrolló el petróleo y demás, Argentina empezó a utilizar petróleo y todo lo demás. Hasta que llegó la época previa al presidente Frondizi. Cuando llegó la época de Frondizi, la Argentina ya estaba otra vez en la lona. Y Frondizi fue el que hizo el plan petrolero, discutible o no discutible y todo lo demás, pero fijó una meta, el autoabastecimiento. La bandera fue el autoabastecimiento y logró el autoabastecimiento. Después lo echaron. Sí, después lo echaron. Logró el autoabastecimiento, después lo echaron. Más allá de cómo lo logró, porque podemos discutir las empresas internacionales que vinieron, que los contratos petroleros, que todo. Está bien, todo eso son métodos objetables. Quizás no, quizás sí, a lo mejor no había otra cosa, según decían ellos, no había otra cosa, bueno, pero logró el objetivo del autoabastecimiento. Se fijó una meta y la consiguió. Lo mismo que se fijaron una meta y lo consiguieron los que fundaron Hidronor. Y eran militares, ni siquiera eran democráticos. Eran militares, pero esos militares ¿qué querían? Querían el desarrollo de todo el norte de la Patagonia. Y en esa época estaba la disputa estratégica con el Brasil, muy fuerte, que la Argentina todavía hacía fuerza para ser la potencia dominante del sur, claramente. Y una de las razones por las que se quería desarrollar el norte de la Patagonia y hacer todo eso era para que la Argentina tuviese un desarrollo demográfico más armonioso. Y no sé si ustedes se acuerdan, mucha gente que se hablaba del cambio de la capital a Córdoba, había cosas que había proyectos de mucha envergadura en esos tiempos. Después vino también lo de Alfonsín, que la quiso trasladar al sur de la provincia de Buenos Aires, a Carmen de Patagones y demás, que no desarrolló ese proyecto, se quedó trunco.
Lo de Córdoba tampoco desarrolló, pero sí desarrollaron grandes polos de desarrollo. La ciudad de Puerto Madryn, no sé cómo sería si no estuviese Alvar, que depende de una sola cosa, que es la represa hidroeléctrica de Futaleufú. Es decir, hay que mirar los hechos reales. O sea, hay cosas que existen gracias a esto. Hay cosas que existen gracias a esto. Existen ciudades gracias a esto. Existen muchos puestos de trabajo. Es decir, en esos lugares, si no hubiese esos puestos de trabajo, toda esa gente sería de extrema miseria. Sin embargo, hoy son trabajadores muy bien pagos, de los mejores del país. O sea, se pueden discutir muchas cosas, pero no se puede discutir los hechos. Ahí, es decir, bien planteabas, y por supuesto en la época de Frondizi, qué sé yo, seríamos, no sé, 18 millones de habitantes, 20 millones de habitantes. Él decía 20. 20, famoso, bueno, 20. Famoso su discurso por decir los 20 millones. 20 millones. Bueno, para un tamaño territorial como el nuestro, para una capacidad energética nuestra en esa época, estamos hablando de que un territorio enorme. Hoy pasaron ¿cuánto? 60 años, 40, 50, 60 años, y estamos exactamente con ¿cuánto? 45 millones, no es nada para el territorio que tenemos y para la necesidad que es. No debería haber ninguno de estos flujos de necesidad ni trabas para el desarrollo, porque justamente somos pocos. Brasil, estamos hablando de 200 millones de tipos, ¿no es cierto? Es un país fuerte, en serio, México, en fin. Estamos viendo como un desarrollo tan grande, lógico, en un término poblacional. ¿Esto qué tiene que ver? Porque somos 45 millones y la mitad está bajo la línea de pobreza. ¿Qué pasa si seríamos 100 millones? ¿Hubiera cambiado la cosa? No sé si hubiera cambiado, pero a lo mejor el índice, si con este plan el índice de pobreza sería mayor. Pero también dentro de esas épocas en las que estamos refiriendo, se hizo la industria petroquímica, la gasoquímica, la producción de fertilizantes, todo eso que ocurrió en la Argentina. Y son las cosas que hoy todavía tenemos. Hoy todavía tenemos eso. Y tenemos otras cosas más que vinieron después, pero fueron complementarias al desarrollo de estas cosas. O sea, sin la infraestructura. Bueno, hay mucha gente que nos pide ahí, cuando habla, que hablemos sobre la infraestructura y la deuda, o que veamos también el tema de este conflicto internacional tan fuerte que se desató a raíz de Ucrania, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que están en juego en ese sentido, porque vos mencionaste recién a la Argentina, y a la Argentina siempre la quieren partir en pedazos, hay escritos y hay documentos internacionales y montones de estudios donde les parece que tenemos demasiada tierra y que somos demasiado pocos, todo eso es real, pero por ejemplo, ¿por qué la Rand Corporation quiere atacar a Rusia y dividirla en pedazos? Porque son apenas poca gente para un gran territorio. Es el mismo argumento. Nada, claro. Y claro, es creo que el país más amplio geográficamente del mundo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es el mismo planteo. ¿Por qué atacar a Rusia? Así, más allá del tema de Ucrania y todo lo demás, siempre está focalizado en esto, que es un país muy grande, con mucha riqueza y relativamente poca gente. Nosotros somos unos candidatos muy complicados si no tenemos nuestro propio desarrollo. Pero hay que acordarse de algo que le escuché decir al doctor Conesa en un programa del canal esta semana que pasó. Sí. Le escuché decir que para los años 50 la Argentina tenía menos de 20 millones de habitantes y representaba la mitad del Producto Bruto de toda América Latina. O sea, veamos la potencia que estas cosas acarrearon. Argentina no fue un sueño de una noche de verano de unos locos que se despertaron y dijeron, bueno, podemos llegar a ser una potencia mundial. No, Argentina estaba en camino de serlo. En un momento. Hasta que empezaron estos cercenamientos. Y estos cercenamientos no vienen acompañados de solamente quitarnos la capacidad también vienen a quitarnos las cosas. O sea, el objetivo es apropiarse de los recursos que tiene el país, que son muchos. Esto no hay ninguna duda, que la idea es esa. Es decir, hay un intento de apropiación, ¿no? Cuando presentamos el otro día el plan de la minería, junto con el tema del litio y la ley de minería, uno mira el mapa y uno se da cuenta que no hay casi nada argentino. Es decir, no es que esto es
inocuo. No, inocuo no es. Es decir, si el rol nuestro es extractivista, entonces se explica el gasoducto, la reversión del gasoducto a Bolivia para abastecer otros países, no para abastecernos a nosotros. Ese gasoducto, cuando se dice, no, nos faltó gas porque no teníamos las plantas compresoras del gasoducto, pero paren la moto un poquito, porque en realidad el gasoducto no tiene la finalidad de abastecernos a nosotros. La planta compresora era para mandar el gas a Brasil, no era para abastecer a ninguna parte de la Argentina. Esto es una mentira, un blef. Como diciendo, no, esto falló porque no alcanzamos a terminar la obra. No. La obra esa, si hubiera estado funcionando, tampoco hubiera alcanzado ningún gas. Es decir, el objetivo es otro. Tremendo. El objetivo es otro. Carlos. Lo que pasa es que si nos volcamos a estos grandes emprendimientos, podríamos recuperar el empleo muy rápido. Y esto sería fundamental, porque es nuestro principal problema. Bueno, un poco como decía Perón, ¿cómo va a faltar trabajo si está todo por hacer? ¿No es cierto? Acá sí está todo por hacer. O sea, hay que volver a poner en marcha, digamos, tantas obras, tantos temas de infraestructura, obviamente generaría empleo para los 20 y tantos millones de habitantes que están bajo la línea de pobreza y que perfectamente habría que ponerlos a trabajar ya, ¿no es cierto? No perder tiempo, más allá de la clase pasiva, ¿no? Pero bueno, hay que poner en marcha eso, y eso, bueno, requiere obviamente voluntad, ¿no es cierto? Un gobierno que tenga la decisión de hacerlo, o por lo menos un pueblo que le exija a sus gobernantes, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se da vuelta la torta en esto acá? Yo creo que cambiando a los gobernantes, no exigiéndole no tienen oídos para estas cosas. Pues si todos los que van a gobernar van a estar involucrados en un plan de someter a la Argentina a ese modelo, a ese rol, a ese papel dentro del mundo, entonces estamos fritos. Ojo que cualquiera puede pensar en este rol para la Argentina, porque no es solamente, puedo decir, el imperialismo norteamericano, británico, no, también los chinos deben estar pensando lo mismo. Seguro. Yo no creo que todas son sociedades de beneficencia. En la política internacional y la geopolítica, las cosas se dirimen en función del poder. El poder de los estados. Son estados que chocan en función de chocan o se asocian o se ponen de acuerdo o se pelean por cuestiones de poder. Es decir, si nosotros no tenemos ningún poder y nos cortamos las manos y las piernas, después no podemos ir a correr una maratón. Esto es imposible. Esto es imposible. Y esto está pasando adentro de la Argentina. No es que vino alguien y nos invadió y nos obligó. Esto está pasando adentro de la Argentina. O sea, hay mucha gente que no ve la realidad tal como es. Por eso yo, en estos programas que estamos haciendo, siempre les trato de mostrar la importancia de la otra Argentina que está por ahí y no la miran. Claro. Es decir, vayan a Yacyretá, vayan a Licurá, vayan al Chocón, mírenlo y piensen, esto es importante. En vez de hacer turismo berreta, hagan un turismo nacionalista, entre comillas. Sí. Vayan a mirar eso y después piensen, nosotros en alguna fase de nuestra historia fuimos capaces de hacer esto. Claro. ¿Por qué hoy no? Claro. ¿Por qué hoy no? ¿Qué nos impide hacer algo que hace 50 años hacíamos como si fuera algo natural? Totalmente. ¿Hay todavía memoria técnica, tecnológica? Yo creo que sí, porque no desapareció toda la gente, ni tampoco desaparecieron las escuelas para esto, porque las plantas fueron privatizadas y puestas muchas en función de otros capitales y demás, pero los técnicos y los profesionales siguen siendo necesarios. Lo que hay que reconstruir es la capacidad de realización. O sea, los técnicos para generar, gestar, manejar tenemos. Lo que no tenemos es las empresas capaces de hacer esto por sí mismas. Hoy tendríamos que volver a empezar, como decíamos en el nuclear, como si estuviéramos hace 40 años atrás. Empezar a generar empresas que lo puedan hacer. O ver cómo aunamos el esfuerzo de muchas empresas para que entre todas hagan una grande, una gran obra.
Una vez que hicimos una, hicimos dos, ya la cosa se libera, empieza a haber una continuidad en los equipos de trabajo, en los ingenieros, en los técnicos, en los obreros que trabajan, en todos los que hacen los montajes, en los soldadores, en toda la cantidad de gente que se necesita, empieza la multiplicación. Pero eso empieza solo con la continuidad en el trabajo. Sin duda. No se necesita mucho más que eso, empezar con algo. Y nosotros el algo, bueno, tenemos para elegir 50 obras, 50 proyectos y un plan. Tampoco la cuestión de que elijamos uno y ahí quedemos paralizados, ¿no? Hace falta un plan, como cuando se hizo el plan nuclear, hace falta el plan hidráulico, el plan hidroeléctrico, el núcleo eléctrico. Todo eso requiere una planificación. Los países que no planifican, bueno, no van a tener mucha suerte, ¿no? Es decir, un buen planificador en la región, yo siempre doy el ejemplo de Brasil. Nada de lo que hace no está planificado. Y si tiene a su mano empresas privadas, usa las empresas privadas. Si tiene a su mano empresas públicas, usa las empresas públicas. Y si no tiene ninguno, las crea. Pero el plan está en la base de su estructura. Y eso es importantísimo, porque los países que abandonan y se descontinúan pierden la noción. Nosotros hemos perdido la continuidad y ahí la tenemos el resultado, ¿no? Sí, por eso tenemos que recuperarla de vuelta, ¿no es cierto? No importa cómo. Invitamos a todos, por supuesto, a sumarse a proyectoargentino@yahoo.com, por supuesto escribir como las consideraciones que vean convenientes o hagan convenientes para este programa. Por supuesto agradezco enormemente a Carlos Joseaga. Carlos, eternamente agradecido, por supuesto seguiremos la semana que viene, seguimos en temas que creo que hacen a levantar el espíritu de los argentinos, que no somos, como decía San Martín, empanadas que se comen con solo esfuerzo de abrir la boca. Entonces tenemos que volvernos a poner, ¿no es cierto?, los pantalones largos, ¿no es cierto?, y volver a tomar el toro por las astas, y no dejarnos caer ni amedrentar, ¿no? Hay que pensar que tenemos una capacidad extraordinaria y como dice Carlos, ¿no? Viajar en el interior y ver esas grandes obras fueron hechas por argentinos y muchas cosas de este país han sido hechas por los argentinos. Entonces ese conocimiento está, lo que hay que hacer es volverlo a poner en marcha y con criterio y lógica. Así que, bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. Agradezco yo a todos ustedes y a toda la audiencia que nos presta atención semana a semana con estas cosas. Y espero que, bueno, pongámonos todas las pilas para salir a flote las cosas. Pero va a costar, no va a ser fácil porque tenemos delante una situación muy difícil y muy complicada por la falta de conocimiento y la falta de conciencia de mucha gente que no entiende que se pueden hacer las cosas bien y que no hay ninguna razón para dejar que otros se hagan cargo de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. proyectoargentino@yahoo.com. Súmese y pongamos, ¿no es cierto?, nuestra materia gris a trabajar, tratar de recuperar la personalidad de los argentinos que nos ha destacado tanto. Que podemos cambiar las cosas y que no depende solamente de un gobierno transitorio, sino que generemos, ¿no es cierto?, como pueblos y exijamos y nos pongamos las pilas de verdad en generar políticas de Estado que sean beneficiosas para el pueblo argentino, para el Estado argentino que existe y que somos todos nosotros. No explosionar al Estado argentino, porque es terminar como fue la década de los 90, que en vez de crecimiento generó pobreza. Y hoy estamos en la misma circunstancia, con la misma letra de un proyecto de privatizaciones y de destrucción del Estado que solamente hace a que desaparezcamos del mapa. Pensémoslo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos.